Estamos en Ingeniería Vital abordando un tema que ha despertado las alarmas. El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que afectaría nuestros bosques amazónicos. Estamos con la especialista, la ingeniera Lucila Pautrat, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ingeniera, queríamos saber cuáles son sus impresiones sobre este acontecer. Sí, bueno, el día jueves de la semana pasada, el Pleno del Congreso de la República ha aprobado por insistencia una modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763, precisamente que es una ley que pasó por el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas y que se negoció tras el conflicto de Bagua en el 2009. Recordemos que en el 2009 tuvimos este lamentable eh, conflicto que acarreó la vida de más de 33 peruanos entre policías e indígenas, y a raíz de ese enfrentamiento que hubo, se propuso la creación de una nueva ley forestal, y esta ley forestal fue una ley consensuada con los líderes indígenas, con las organizaciones representativas, con los pueblos a nivel nacional, y que reconocía parte de sus derechos de aprovechamiento y de uso de los recursos forestales. Lo que Mm, ha pasado el día jueves es que el Pleno del Congreso ha aprobado por insistencia la autógrafa de una modificatoria de la ley que lo que hace es convalidar las invasiones de bosques que ya se han producido desde hace varios años sobre tierras libres del Estado, en áreas naturales protegidas, sobre territorios indígenas y que cuentan con cultivos agroindustriales. Entonces, inclusive ni siquiera hace una diferenciación de los cultivos ilícitos, como la coca, la hoja de coca, la marihuana o los cultivos de amapola, porque también son cultivos agrícolas, ¿no? En ese sentido, lo que está generando esta norma que se ha aprobado es un incentivo a la mayor deforestación y a la invasión de nuevas tierras, además de generar escenarios de impunidad, porque muchos de estos procesos de tráfico de tierras que se vienen dando en nuestra Amazonía peruana, tanto en las regiones de Ucayali, Loreto, Selva Central, Madre de Dios, Amazonas, etcétera, San Martín. Eh, Algunos de estos casos también se encuentran en procesos de investigación fiscal o en procesos ya de juicio oral por presuntos delitos ambientales. Entonces, es muy preocupante esta situación, como usted bien dijo, en un escenario de cambio climático donde la mayor cantidad de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el Perú provienen de la deforestación, del cambio de uso de las tierras forestales, y donde tenemos también más de 25 líderes indígenas asesinados precisamente por la defensa de sus territorios. Ingeniera, muy buenas tardes. Cuantitativamente, ¿se podría tener un porcentaje de cuál sería el impacto económico-social que se generará con esta modificación? Sí, mire, cuando nosotros hablamos de las tierras forestales y de las tierras de protección, estamos hablando casi del 96% del territorio nacional, porque las tierras de actitud agrícola son solamente apenas un 4%. Estamos hablando no solamente de la afectación a más de 11 millones de hectáreas de bosques que ya han sido deforestados. En realidad, el Ministerio del Ambiente, que es la entidad encargada de hacer la valorización de los recursos forestales a nivel nacional, no ha culminado esa tarea. No tenemos una cifra exacta, pero sin duda la pérdida de estos ecosistemas forestales es algo invaluable, porque no solamente se pierde la cobertura forestal, se pierde, es decir, el bosque con todas las especies de la flora, sino también la fauna, el suelo y los servicios ecosistémicos que estos bosques y estos ecosistemas forestales brindan.
Entre esos servicios ecosistémicos están precisamente la termorregulación climática, la captura de carbono y la regulación del ciclo del agua, además del reciclaje de nutrientes que producen también los ecosistemas. Entonces, en realidad es una cifra que no se tiene un dato oficial, pero aún cuando lo tuviéramos en base a estudios de mercado o a otras metodologías econométricas que existen de valor total, por ejemplo, siempre va a quedar subestimado porque una vez que se ha perdido el recurso, va a demorar la naturaleza, demora miles de años en poder recuperar esos ecosistemas. ¿Cuál sería la recomendación, ingeniera, ante esta situación tan alarmante? ¿Qué se debería hacer en este momento? ¿O qué Sí, recomendar a los legisladores? bueno, en este momento entendemos que hay algunos congresistas que han solicitado una reconsideración de esta autógrafa que ha sido aprobada, que todavía no ha sido publicada en el peruano. Nosotros rogamos a la Comisión Permanente que admita la reconsideración para que se pueda volver a evaluar en el Pleno, en la próxima legislatura, pero sobre todo que las propuestas de reformas en relación a la formalización de los predios agrícolas se haga respetando primero el marco constitucional, respetando los derechos de los pueblos indígenas, que no generen impunidad, que no generen mayor deforestación y que no afecten también a las áreas naturales protegidas y a los ecosistemas que todavía están en pie, porque al aprobarse esta norma sin sin ningún filtro, sin ningún cuidado ambiental, lo que va a hacer es generar un incentivo para que la gente entre a deforestar los ilegales o los traficantes de tierras, incluso los narcotraficantes que están expandiendo los cultivos ilícitos en muchas regiones de bosques, y finalmente el Estado los va a premiar formalizando a todos estos invasores de manera automática, ¿no? Recordemos que donde hay bosque no crecen los cultivos ilícitos porque en este caso los cultivos tanto como de la coca y otros requieren mucho sol, requieren algunos agroquímicos, requieren alguna fertilización para poder crecer, pero dentro del bosque no crecen porque no tienen la suficiente luz para hacerlo, ¿no? Entonces, la mejor forma también de luchar contra las economías ilícitas, contra el narcotráfico, es manteniendo los bosques y dándole valor a través de los servicios ecosistémicos. Desde Ingeniería Vital agradecemos a la ingeniera Lucía Patrau por la entrevista. Nuestros seguidores esperamos sus comentarios, que son siempre muy valiosos para fortalecer a la opinión pública informada, al ciudadano de a pie y participativo en los temas importantes. Aquí nos volveremos a encontrar en Ingeniería Vital, producido por Prensa Activa, agencia de comunicaciones.